Y cuando te ponen con una pistola es porque ya se bajaron 2 tazas de estas llenas del polvo aquel. Entonces, el Estado no puede permitir que un sector diga que es impenetrable por las autoridades. En Capotillo es que hay más tráfico de bolsas, de mulas humanas, y todo el mundo lo sabe. Se está haciendo en Capotillo, Gualey, Guachupita, que te hacen frontera, es todos esos barrios sabemos que son los peores. Muy buenos días, aquí estamos, Matutino Su Mundo de Multimedia Su Mundo en este lunes 2 de junio. Le damos la cordial bienvenida a toda nuestra audiencia a nivel local e internacional, en un vocablo casi en desuso, desparramado por todo, por toda la geografía nacional, mucha gente, muchos sectores que le dan seguimiento al contenido de este programa. Inicia la temporada ciclónica en el día de hoy. Vamos a tener informaciones sobre cuáles son las proyecciones para este año más adelante, y le doy la cordial bienvenida a nuestro equipo de batalla de cada día. José Tomás Paulino, Maximiliana Mansueta y Roberto Moncluna. Daisy Guerrero, que se integra en breves minutos. Así es, señores, muy buenos días. Temporada ciclónica del 1 de junio al 4 de noviembre, ¿verdad? Al 30 de noviembre. Y se puede extender a diciembre, como está el clima de loco. Sí, muy loco. Por el cambio climático. Claro, la propia directora del Indomet hablaba de que va a ser una temporada ciclónica muy activa, así es que preparémonos para mucha lluvia. Un detalle, quiero informarle a los caballeros, esta corbata que me la entregó Multimedia Su Mundo. Está muy bonita, está bonita. Les prometo que le van a llegar a ustedes. Es verdad. Está muy acorde con los colores. No, espérate, mira, a mí nadie me puede hacer bullying con eso, ni me puede echar qué cosa, de que no. Les prometo que don Ismael hará un esfuercito más para cada uno. Me gusta la línea gráfica completa. Quiero una. La blusa de Maxi, doña Fanny también se encargó. Bueno, pero esta sí me la envió doña Fanny en diciembre pasado, un regalo. Pero no teníamos esta línea gráfica. No teníamos esta línea gráfica. pero la corbata está muy bonita. Doña Fanny tiene un sentido del gusto exquisito. Bueno, señores, es importante para nosotros. Es importante para nosotros reunirnos otra vez con todos ustedes. Inicio de semana laboral, inicio de este encuentro con todos ustedes para compartir informaciones y entrevistas siempre interesantes sobre los temas relevantes de nuestro país. Felicitar a nuestra buena amiga Colombia Alcántara, que cumple 4 años, celebra, y hoy hay un evento precisamente en las instalaciones de los estudios de Colombia Alcántara como grupo multimedio. Así que felicitar a esa batalladora, mujer trabajadora, incansable, como es Colombia Alcántara, que ha echado para adelante. Y le estaremos acompañando en el día de hoy, en ese 4º aniversario de los estudios de producción y multimedios de Colombia Alcántara. Felicidades para ella. Al tanto, es que se llama así. Sí, al tanto, así es. Sí, pero además ella produce un programa matinal también, que se llama Una Nueva Mañana, que es muy bueno. Sí, bueno también. Es una mujer altamente trabajadora, es una comunicadora que ha demostrado persistencia, perseverancia, ha trabajado la comunicación con elevadísimo nivel de compromiso, sobre todo compromiso con la honestidad, con la transparencia y con la verdad. Ella ha hecho grandes aportes, entonces yo pienso que hay que felicitarla y animarla a que continúe ampliando su plataforma, porque en la medida en que la amplía también le abre espacios a otros comunicadores que puedan iniciarse con ella. Felicitaciones a Colombia. Vámonos con la agenda del presidente. La agenda del presidente de hoy, lunes 2 de junio del año 2025. A las 10 de la mañana, el presidente Luis Abinader encabezará la reunión de seguimiento a la seguridad ciudadana. Eso va a ser, por supuesto, en el salón del Club de Oficiales de nuestra gloriosa Policía Nacional. A las 4:30 de la tarde, el mandatario presidirá el encuentro La Semanal con la prensa en el acostumbrado salón Las Cariátides del Palacio Nacional. Y a propósito de esta reunión de hoy,
de la Mesa de Seguridad Ciudadana, la Policía Nacional, 2 eventos importantes en este fin de semana. Esa incursión en Capotillo, en la 42, en el barrio Capotillo, pero un punto caliente como es la 42, que lleva ese nombre, pero esos son cuadrantes que sobrepasa una calle en específico. Claro que ya sí. La calle pasó a ser un sector, como quien dice. Así es, muchos incluso hablaban en un momento de declarar esa zona turística y de trabajar para que se declarara turística las 42 por la gran cantidad de personas que regularmente visitan el teteo que se da en la 42, una cantidad importante de jóvenes que participan de los mismos, y en un momento determinado muchos de emboceros tomaron esta calle para ir a hacer actividades y demás, y en ese momento pues hablaba de relanzar la 42 y de intervenirla. Ahora se intervino, pero no precisamente para eso, se intervino para desmantelar muchas centros de operaciones que tenían ahí, que funcionaban ahí, sobre todo de videovigilancia, para evitar que la policía pues penetrara. Ellos tenían todas sus cámaras instaladas, su circuito cerrado ahí, circuito de seguridad, por así decirlo, para ellos ver cuando la policía venía, cuáles eran las zonas más visitadas y por supuesto entonces dar la voz de alarma a quienes operan en esta zona, que es una zona donde se consume y se vende mucha droga. Ellos le tenían un sistema de contrainteligencia a la policía. Lo de 42 es una marca. Ellos lo trabajaron como una marca porque independientemente de que es una calle que siempre ha sido una de las calles más calientes, donde hay mayor movimiento de drogas, de actos delictivos, de actividades de bebedera, de celebración, porque es una calle de mucha efervescencia. Fue manejado como una marca y criticábamos cuando figuras de cierta influencia entre comillas, visitaban la 42 y precisamente cuando hicieron esa propuesta de que debía ser como promovido como un espacio para ser visitado en la capital, y uno se oponía, uno que sabía lo que hay ahí. Pero bueno, qué bien este operativo de las autoridades que penetraron a Capotillo. Yo pienso que todo forma parte de este nuevo esfuerzo de las autoridades, de la Policía Nacional, por mejorar los niveles de seguridad en toda la capital, el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo. Y esa incursión le llevó un mensaje a los que se dedican a actos delictivos, al tráfico de drogas, a los crímenes en Capotillo, de que no es verdad que es una zona vedada, que no es verdad que la 42 es una especie de gueto que está protegido de todo. Tú sabes, José Tomás, que el buen amigo Domingo Contreras, que por cierto está muy ausente del espacio, ha desaparecido. Domingo, no te desaparezca, la gente tiene que hacer presencia, aunque no tenga una cosa específica que pedirle a la sociedad, ofrecerle a la sociedad. No, a eso voy. Domingo, cuando creó claro, di algo aunque sea de Tabey. Claro. Cuando Domingo estaba en el ayuntamiento, y creo que luego cuando comenzó a dirigir PROPEP, tradujo el tema, ¿sabes qué? A los sitios donde hay droga se llama punto de droga, ¿verdad? Él lo llamó punto culturales, creo que fue. O sea, para traducir de que en lugar de puntos de droga vamos a convertirlo en puntos culturales. Hizo un avance grande en esos sectores desde hace unos años. Y cuando plantearon que la 42 en Capotillo y su entorno pudiera convertirse en centros culturales y artísticos, es correcta la idea. Lo que primero tú tienes que hacer es esto. Primero Medellín, que era lo que querían exactamente, primero como una 13. Claro, primero tú despeja lo más que puedas, porque no es verdad que lo van a erradicar totalmente, porque no se puede erradicar totalmente, es porque las autoridades, lo que yo he llamado el eslabón maldito, cuando se unen, los que están para perseguir el delito, se unen con los delincuentes. Entonces, ese eslabón es difícil de romper. No es que no se puede, pero mientras agentes de la DNCD y agentes policiales formen parte del delito, es muy difícil erradicarlo totalmente. Entonces, yo creo que esto es una labor importante de la Policía Nacional. Muy. Mira, buenos días a todo el equipo. Señores, cuando yo vi este gran aparataje que se realizó este fin de semana en Capotillo, yo me quedé completamente sorprendida.
porque en Capotillo hay hombres y mujeres de mucha valía. Y han magnificado todo esto cuando yo vi este helicóptero, cuando vi este despliegue de autoridades que estaba la DNCD y el corre-corre y todo eso. Señores, yo lo que dije, y este show mediático que están haciendo ahí en Capotillo. ¿Cómo va a ser, Ana Daisy? Sí, de verdad, de verdad. Es que ¿Cómo va a ser, Ana Daisy? Eso fue un show Ana Daisy, mediático. Ana Daisy, Mira, centro de inteligencia. Hay gente peligrosa, Ana Daisy. Oye, ni respeto, ni comparto tu opinión. Ni la respeto ni la comparto. Señores, mira, en la 42, en la 6, en la calle El Sol, en la Libertad, en la calle 8. Señores, ahí hay cantidades de mujeres, de hombres que se levantan pero eso tempranito no está en discusión. No es que esté en para ellos que se está haciendo eso. Pero lo que a mí lo que me sorprende, ahí en Capotillo ustedes encuentran unas porcioncitas de droga, de cocaína, de piedra, de residuos. Váyanse donde están los tulpenes, váyanse donde están los peces grandes, que pero son los que abastecen. Está bien, pero son los que abastecen. Pero hay que liberar esa zona, Ana Daisy. Hay que liberar esa zona. Son los encargados ese es el microtráfico que hay que atacar. Perdóname, pero una cosa. No, ¿dónde está la droga del mundo? Perdóname, Ana Daisy. Perdóname, discúlpame. Muchacha, más a menos. Óyeme. Una cosa no quita la otra. Hay que exigirle al gobierno que persiga el microtráfico. El narcotráfico. El narcotráfico masivo. Claro, ¿verdad? correcto. Ahí estamos de acuerdo todo el mundo. Perfecto. Pero ese punto, ese cuadrante, esos varios cuadrantes de la 42 tomadas por diferentes elementos del delito barrial, esos son los mismos que se emperican ahí abajo y salen a atracar para arriba y a matarte. Y cuando te ponen con una pistola es porque ya se bajaron 2 tazas de estas llenas del polvo aquel. Entonces, además, el Estado está derrotado públicamente frente a esa situación. Claro. El Estado no puede permitir que un sector que es impenetrable por las autoridades. Yo no te digo que hay que combatir el tráfico a gran escala, sin duda alguna. Es más, yo he ido más lejos. Yo digo que la droga deben legalizarla desde el punto de vista mundial. Donde hay hambre no se legaliza droga, señores. Entonces, ahora, ese tema en particular, una vez que penetró la policía y desarticuló ese circuito cerrado de vigilancia a las autoridades, hay que penetrar ahora con programas sociales y programas culturales incluso. ¿Dónde están los funcionarios? Los funcionarios lo que se están dedicando, señores, es a abastecer, muchos de ellos, que ustedes saben que se dedican a ese tipo de negocio. Ya no ¿funcionarios? son puntos. Funcionarios. De elección popular. Escuchen esto. Ya no son puntos, porque ustedes están como rezagados con el tema de los puntos. Son los negocios. Los negocios. Entonces está mal que llegaran ahí, Ana Daisy. ¿Perdón? Está mal que llegara esa... No es que esté mal, señores. Lo que pasa es que el cáncer se arranca de la raíz. O sea, ustedes están detrás de personas que son lo único que son consumidores. De ese tipo, son consumidores. No es verdad. Pero ¿dónde están los que grandes? ¿Dónde están los que abastecen? Pero que una cosa no quita la... Ana Daisy, tú iniciaste por un punto fundamental, elemental en este análisis, que ahí viven familias, claro, que estudian, correcto, que trabajan, correcto, que levantan a sus muchachos, que se levantan de madrugada a trabajar, que van a la universidad, que atienden su negocio, que no es de eso, que son negocios de trabajo lícito. Correcto. ¿Cómo vamos a dejarle que el que no pueda dormir porque tiene que ir a trabajar, producto de todo eso? ¿Cómo es criticable eso, Ana Daisy? No es que sean permisivos. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso que ocurre en ciertas ocasiones. Lo que pasa es que a Capotillo lo han vendido de una forma, señores, que mínimo Haití, que no se puede penetrar Haití. Pero ustedes entran a cualquier hora, a la 42. Mira, Ana Daisy, al parecer ustedes nunca han tenido la oportunidad de ir a Capotillo. Mi amor. Yo he entrado a las 2 de la mañana a Capotillo con los que
cristales del vehículo bajado. Espérame. Eso no quiere decir que en Capotillo no haya delincuencia al más alto nivel. Toda la vida lo ha sido. Como todos los barrios. Claro, tampoco quiere decir, tampoco eso nos permite asegurar que Capotillo sea un barrio completamente de gente delincuente. No, claro. Coincido contigo. Claro. La mayoría de la gente que vive en Capotillo es gente trabajadora, es gente emprendedora, es gente fajadora, es gente y hay que liberarlo de esa sinvergüenza. Y hay que liberarlo precisamente. Ese operativo fue en rescate de esa gente honorable y decente de Capotillo. Yo conozco muchos jóvenes que han salido profesionales, graduados con elevados niveles de índices en las universidades. Mira, te voy a hacer una anécdota. En los años 90... Perdóname, Muclus, es que aquí tenemos como en paralelo un comentario triple. Dice Anadisi, helicóptero. Digo, es que tú no puedes, tú tienes que llegar para que se sienta que fue la autoridad pisando duro. Además, es pisando duro que hay que llegar ahí. Eso con estadística. O te sacan a tiro de ahí adentro. Eso es estadística, señores. La Policía Nacional y los cuerpos castrenses de este país manejan cuáles son esos puntos rojos que tiene el Gran Santo Domingo y que el pero ellos son los que van, y buscan el dinerito en los que hay que entrar y cómo es que hay que entrar. Si usted busca las estadísticas, usted se da cuenta cuáles son los sectores más peligrosos, donde más muertes tenemos por atraco. ¿Entiende? Donde la delincuencia está más arraigada. Y esa es la realidad de Capotillo. ¿Le gusta que no le gusta? Hay gente buena, claro que sí, como en todos los sectores, pero hay muchos malos también. Pero una pregunta, Mechi. ¿Cómo la Policía Nacional sabe cuántos puntos, por ejemplo, hay en Capotillo? ¿Cómo ellos saben cuántos puntos hay en Capotillo? ¿Cómo que cuántos puntos? Ana Daisy, ese operativo, señores, es importante, Graeme, establecer que ese operativo... Porque el mismo director de la NSD lo dijo. Está intrínsecamente conectado. Es como el inicio del nuevo plan que anunció, del nuevo plan de vigilancia y de seguridad que anunció el ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza. Vamos para allá ahora. Que iba a llevar a cabo la policía, que ahorita más adelante vamos a para allá, porque hay más información de la nueva policía por cuadrante que se ha denunciado. Vamos con la portada, José Tomás. Así es, usted entra a www.sumundodigital.com, es el periódico digital de Multimedios Su Mundo, que siempre trae una diversidad de información que usted no se puede perder, y ahí tienen la portada en su televisor. En las globales, siempre las encabeza Trump. Trump anuncia el 50% de aranceles al acero y aluminio entrarán en vigor el día 4 de junio. Bueno, señores, en una entrevista a la comunicadora Claudia, mejor conocida como La Tora, aquí en Matutino Su Mundo, ella le pide a Jenny Berenice ser testigo en el juicio contra Gori Moya. Muchas informaciones trae nuestra portada. Y tensión ambiental en Cotuí. Denuncian destrucción ecológica con protección militar. Charlie Mariotti cuestiona al gobierno por deficiencias en obras del metro. Nada me desenfoca, eso lo dijo Francisco Javier García. Persiste en su carrera por la candidatura presidencial para el 2028. Y la Junta Central Electoral unifica actas de Estado Civil en un único formato. Inmigración informa, a partir de este lunes no se aceptarán pagos en efectivo. Ya saben, www.sumundodigital.com. Y usted puede seguirnos a través de una amplísima red de canales de televisión como el 101, el 1101 de High Definition de Claro, el 81 de Altiz, 81 de Aster, el canal 20 de Telecable Dominicano, canal 67 de Telecable Central, el 46 de Win Telecom, el canal 647 de Fire TV Stick, y también síganos a través de 190 sistemas de cable en todas las provincias, también en el satélite EUTEL y en el satélite Intelsat para la parte internacional, el EUTEL para todo el continente americano y el Intelsat para todo el mundo. Decía 190 sistemas de cable a nivel nacional, y ahí tenemos todos los medios por los que puede acceder, las plataformas digitales y las redes sociales de este ecosistema de la información y el entretenimiento.
Para estar siempre bien informado, descargue nuestras aplicaciones. Su Mundo FM es nuestra aplicación para nuestra emisora digital. Puedes descargar en App, también App Store y también en Google Play. Su Mundo va contigo a donde quieras que vaya. Si tú quieres mantener también pues la sintonía a través de tus dispositivos móviles o por el formato streaming, ahí está nuestra aplicación. Tenemos un código QR y puedes seguir disfrutando de toda nuestra programación, nuestros programas estelares siempre en vivo y también pues la alianza estratégica que tenemos con canales internacionales. Oigan el sonido. Ahí está. Mire, pongan la portada de nuevo, por favor, compañero, porque precisamente a propósito de esa noticia que dice ahí, análisis, la de Charlie Mariotti. Charlie Mariotti cuestiona al gobierno por deficiencia en obras del metro. Precisamente de eso vamos a hablar en el día de hoy, porque nuestro invitado del día de hoy, ante estas denuncias y reclamos públicos sobre la obra del metro, en particular la de los Alcarrizos, vamos a tener al ingeniero José Adolfo Herrera, el ingeniero Herrera. José Adolfo Herrera. José Adolfo Herrera, nuestro invitado en la entrevista central del día de hoy, que es uno de los técnicos especializado para el tema de la OPREP, asistente técnico del director ejecutivo de la OPREP, el ingeniero José Adolfo Herrera, estará hoy con nosotros en la entrevista central para hablar precisamente de todos estos detalles, de cuál es la situación, cuál es la realidad y hacia dónde vamos con esta obra. Así que ya saben, nos llegó la información que tiene que ver con la temporada ciclónica. El Centro de Huracanes de los Estados Unidos proyecta precisamente 10 huracanes para esta temporada y 19 tormentas. Es una actividad considerable, así que las autoridades locales, las autoridades dominicanas, como siempre, en las últimas 2 décadas por lo menos, que hemos ido eficientizando el tema de nuestra responsabilidad y antecedernos, anticiparnos a las situaciones que pueden hacer. O sea, que parece que va a haber una temporada ciclónica activa. Y ustedes saben que aquí lo que afecta mucho es la lluvia. Aquí realmente donde hemos tenido muchas muertes es con la lluvia. Por lo tanto, las alcaldías comiencen a trabajar desde ahora, señores, esos invernales, límpienlo. Y la ciudadanía, dejen de estar tirando basura a la calle para tapar las cañadas, los invernales, y después entonces vemos las inundaciones que se están dando todos los meses, cada vez que hay mucha lluvia, inundaciones en las calles, producto de la basura. Sí. Sean conscientes. ¿Sí? Eso también unido a la fragilidad de las viviendas que son construidas aquí en nuestro país, sobre todo la gente de más escasos recursos, cuando consigue comprar un pedacito de tierra, construye sin ningún tipo de supervisión, sin ningún tipo de criterio en términos de seguridad, en términos de la composición geológica del terreno. Construyen, por ejemplo, en el borde de una cañada, en el borde de una ladera, y en momento, por ejemplo, de una crecida de esa cañada, pues esas viviendas, todas las que están ahí, son arrasadas. Y ya tenemos experiencias muy amargas, muy lamentables de lo que ha pasado aquí en periodos de persistencia. Déjenme darle para que tengan una idea, compañeros. Dice la información que estamos prediciendo una temporada por encima del promedio. Una vez más, en el 2025 específicamente, hay un 60% de probabilidad de una temporada por encima de lo normal, de 30 cercana a lo normal y de solo 10 por debajo. Explicó Ken Graham, director del Servicio Nacional de Meteorología, en una conferencia para dar los detalles de lo que va a ser la temporada de este año, y ofrecen los nombres. Les voy a avanzar algunos. Los nombres son... Recuerden que los huracanes tienen nombre, las tormentas no tienen nombre.
Los nombres son Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Erin, Fernán, Gabriel, Humberto, y por ahí se van algunos. Ninguno de ustedes está aquí en este grupo. Gracias a Dios. Pero lo que pasa Si es Ana que... Daisy estuviera ahí, estuviera yo nerviosa. Ana Daisy no está aquí, pero a lo mejor aparece una tormenta. Cuando viene a ver, Es más peligrosa para aparece la tormenta Ana Daisy. No, Lo que pero sí es que ahí está el llamado a las autoridades, específicamente a los alcaldes y a aquellos que están aspirando, que pretenden para el 2028 reelegirse en el cargo o ostentar por otra posición un poquito más elevada, en el caso de los que son, en este caso la candidata, precandidata presidencial, Carolina Mejía, que aquí en el Gran Santo Domingo de verdad que hay grandes problemas con lo que tiene que ver con el sistema pluvial, para que después no la agarren asando batata, ¿verdad? Recuerde que este es un proceso que ya ahora mismo está siendo anunciado y República Dominicana ha pasado por situaciones bastante difíciles. Recuerden aquella tormenta que afectó gran parte del territorio nacional, específicamente donde fallecieron aquí en el paso a desnivel, ahí en la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez, donde fallecieron varias personas, producto de las inundaciones y del desplome de las paredes que provocaron las fuertes lluvias ocasionadas por la debilidad que hay en el sistema pluvial ahí en el Gran Santo Domingo. Me permiten... Yo pensaba que también no había que pagar. No. Voy a hacer... Me quedé con el deseo de que José Tomás cuente su historia sobre Capotillo. Sí. Voy a mandar un saludo a 3 capotilleros que a mí me parecen que son gente valiosísima, como la que viven allí, fuera de la 42, y en la propia 42, que no he ido, 42. Me imagino que vive gente muy seria. Y José Tomás va a entender, porque yo vivía frente a un punto de droga, en la calle 11 de Julio, y mi familia es honorable, no de dinero, de dignidad. Mis primos que viven en la calle Enriquillo, estoy hablando de San Carlos, porque ahorita más si me corrige, pero ¿de qué tú estás hablando? No, que en los barrios hay gente honorable. ¿Ustedes saben quién es de Capotillo? La directora de prensa de aquí, es capotillera, Leandra Encarnación, capotillera. Su papá tiene un puesto de pollo muy importante, de expendio de pollo, si no me falla la memoria. En la Sursa, también. Y le voy a decir, ¿ustedes saben quién fue guirero una vez? Napoleón de la Cruz es capotillero, el director de prensa de Dani Alcántara, los canales de Dani Alcántara. Y del Ministerio de Ministerio de Turismo, por mucho capotillero. Y Nandy Rojas, que poca gente lo conoce, que fue el segundo cantante más importante de la orquesta de Raputín, que grabó El Ilegal. Ese tipo de Capotillo. O sea, Capotillo tiene mucha gente. Le voy a dar un dato ahora. En mi paso por el Ministerio de Educación se hizo la categorización de los colegios privados. Ponerle una categoría, categoría A por la aplicación de currículum, categoría A, B, C. Y el colegio, hubo un fenómeno allá, y Lidia Pérez, ojalá Ligia Pérez pueda venir aquí a explicar eso. En una categoría, ese trabajó la categorización. Es una docente del PRM, antigua PRD, ahora dirige Conani. ¿En qué dirección categorizaron? Por desempeño de la currícula. Para entonces hacer un tarifario de los servicios educativos, o sea, qué colegio debía tener, cobrar una mensualidad más cara por su currículum y todo esto. Y señores, ¿ustedes saben quién se coló? Entre comillas, para terminar esto. El Santo Cura de Ars. Sí, que excelente. Que está en la esquina. Que está ahí en la Nicolás de Obando. Nicolás de Obando con Duarte. En conclusión. Ana Daisy no tiene razón. En conclusión. Ese operativo había que hacerlo. Sí, porque no es verdad que República Dominicana va a vender una imagen de la 42 como que si fuera un gueto donde las autoridades no controlan el territorio. Ese fue un buen mensaje. Y ojalá que excelentísimo mensaje. Hace muchos años, señores, ustedes recuerdan que Capotillo se caracterizaba por la ola de delincuencia, los enfrentamientos. No, espera, que te la voy a dar, espera. Entonces, eso es como decía Grimer, esa es la fase inicial.
Ahora bien, para tú tener una comuna 13 en la República Dominicana, para tú convertir a Harlem, el Harlem del jazz, ¿verdad?, de la música de los negros, tú tienes que limpiar, hacer una limpieza, Claro. vamos a decir, una limpieza, iba a usar un concepto, pero no es apropiado. Bueno. Tú tienes que hacer una limpieza. Ahora, Capotillo, Ana Daisy, usted lo sabe mejor, en el punto rojo de la inteligencia y de la Capotillo. contrainteligencia, en Capotillo es que hay más tráfico de bolsas, de mulas humanas, y todo el mundo lo sabe, porque lo sabe que es de San Carlos. La frontera Entonces ahí, está mira, muy bien lo que se está haciendo en Capotillo. Gualey, Guachupita, que te hacen frontera, es todos esos barrios sabemos que son los peores. El invitado Ya hay ya que está tratarlo. aquí. ya. También hay que hacer ese tipo de operativos. No es que estoy en contra, señores, porque como que me han malinterpretado en esa No, parte. usted Claro. comenzó No tirando es- bomba lacrimógena a esa acción. Sí, no bombas lacrimógenas. El tema es que fue una parafernalia, utilizar helicóptero y todo esto. La simbología del poder, mi amor. Van a ir con florecita, con rosita rosa. No, la hora de la delincuencia hay que destacar que Capotillo eso se ha reducido de una manera proporcional. Y eso, ustedes ven que cantidades de artistas van a las diferentes calles. Ah, no había que intervenirlo. Pero no es que ¿cuáles no había, artistas? perdón, ¿Pero cuáles? no es que Los no del había. movimiento urbano, mi amor. Pero son personas que han salido de lugares carentes de recursos económicos, del mismo Capotillo y de otros barrios de la ciudad capital. Y han Tenemos que ir a salido pausa, señores. y han ocupado puestos importantes. Perdóneme, y están tenemos que ir a predicando con un pausa. excelente ejemplo. Ana Daisy, tenemos Entonces que no ir a- lo podemos encasillar a Ahí ellos. había un centro de operaciones contra inteligencia y eso había que No desmantelarlo. encasillarlo, Ana Daisy. Es que había que intervenirlo y no Ah, se claro, puede. Y hay que Ana. pisar duro para llegar a esos sectores, Ana Daisy. No. Hay que penetrar ese y hay que penetrar a los demás. Penetren a pie, Y también de los- y de los- darle, de los- sí, también. en Y Piatil, darle a los que viven corbatas ahí. blancas y todo eso. Sí, también. Estás Pero los delincuente. dos en paralelo, no riñen una acción con la otra. Claro, y darle a la gente de Capotillo la oportunidad de vivir medianamente en paz. Claro. Miren, vamos a la pausa. A mí me gustaría que Nadeice, en cualquier otro punto del programa, amplíe o mañana podemos seguir con esto, porque hay otro tema policial, porque hay que escuchar, pero a Nadeice, que nos diga en amplitud cómo ella lo hubiese hecho. Pero vamos a tener que hacer una pausa. Pero antes de irnos, porque ya el invitado está aquí, Está bien. yo quiero agradecer. Va a llegar el ciclón entonces, Ana Daisy. Va, Sí. Quiero decir algo, agradecer, porque yo tuve un fin de semana con tema familiar complicado, en dos vertientes. Y tengo que agradecer al doctor César Augusto Roque, quien es el director del Hospital del Darío Contreras. Tuvimos el caso de la incursión, que por eso le pedí a mis compañeros, yo había extraviado el número, que me lo pasaran, porque una persona muy allegada a mi familia, Melvin Capellán, quien trabajó conmigo un tiempo, me asistía en el día a día, y tuvo un accidente de tránsito terrible. El doctor César Augusto Roque y su equipo le abrieron el espacio, la cama, todas las atenciones, el servicio intensivo de neuro, intubado, toda esa situación. Pero Melvin falleció esta madrugada. Ay, pero qué pena. Melvin Capellán falleció esta madrugada. Era irreversible. Yo mantenía una comunicación directa con César, el doctor César Augusto Roque, el doctor Roque. Sí, qué bueno decir que la foto que está en pantalla De es la Roque. de él, porque como tú estás hablando de una Sí. persona que falleció, para que esté enfocado Sí. el público Sí, televidente. Sí, es el director del Darío Contreras. Y agradecerle a él y a su equipo porque dieron todo lo que debía dar, como Estado, como hospital público, que se paga con los impuestos de todos nosotros los dominicanos. Y pasamos esa situación lamentable. Hoy tendré que estar participando del velatorio y sepultura de un muchacho joven. Melvin andaba, qué sé yo. Hablábamos la semana pasada de Bueno, él, aquí está la, precisamente. sí, aquí está la cédula. Él nació en el 92. Yo, Sí, Dios ¿no? mío, Tiene 33 años. 33 años. 92. O sea, 33. un accidente de motor trágico.
y lamentablemente falleció, pero agradecer es de noble. Quiero agradecer a todo el equipo del Darío Contreras. Hicieron todo lo que se tenía que hacer y más. Pero además enviar un mensaje de condolencias a sus parientes, lamentar el fallecimiento de un hombre joven. Sí, para que entiendan, él es hermano de mi cuñada, de mi hermano Snyder, mi hermano menor mío, ese vínculo familiar, pero conmigo en particular también. Melvin trabajó conmigo unos años, asistía en todo el tema del manejo del vehículo y siempre correcto por la línea. Así que lamentablemente los accidentes de motores siguen dando bajas importantes en esta sociedad de gente productiva. Los jóvenes, hay que bajarle la temperatura. Este tema de los accidentes de tránsito en motores, Dios mío. Paz descanse nuestro querido amigo y familia Melvin Capellán. Ya está aquí el invitado de nosotros en el día de hoy, que vamos a hablar del transporte. Ahí está el ingeniero José Adolfo Herrera, técnico ingeniero de la Oficina del Transporte Terrestre, la OPREP. Así que vamos a la pausa y retornamos con el invitado del día en la entrevista central. Bueno, seguimos aquí en Matutino Su Mundo, y un tema que ha llamado la atención por diferentes vías en los últimos tiempos, que es del orden de los servicios públicos esenciales de una ciudad como esta, una gran metrópoli que se expande y crece de manera vertiginosa y requiere los servicios de transportes eficientes, masivos. El caso del tren, del metro, de los Alcarrizos, entre otros, ha tenido una serie de observaciones públicas, y tenemos aquí al ingeniero José Adolfo Herrera, director técnico o asistente técnico de la OPREP. Hay un director técnico que es Hernani Salazar. Usted le asiste al director ejecutivo de la OPREP. Perdón, Hernani Salazar es Hijo. el director técnico. Hijo. El hijo de Hernani hijo de Salazar, Hernani que fue Salazar. director de la OISOE. No, el Hernani padre anda con bastón por ahí ya. Claro, recorrido. Eso no es verdad. No, Hernani anda muy durito. Está muy bien, gracias. ¿Cómo va a ser? Está durísimo. La gente se rinde. Quise establecer Cerquita de esa... aquí, él tiene un colegio, él es un teacher. yo le digo. Quise establecer esa El colegio que está conexión, ¿verdad?, con Hernani Salazar, porque Hernani Salazar fue Sí. director de la Oficina de Ingenieros Supervisores Sí, de la OISOE, de Obras del entre el Estado 2000 y 2004. en el gobierno de Hipólito Mejía. Así es. Mire, entonces el director es Rafael Santos Pérez. Mocano. Exacto. Para que no se confunda con el profesor Rafael Santos Rafael Santos Badía. Ok, muy bien, bienvenido, ingeniero. Gracias por asistir a nuestra invitación ante estas múltiples denuncias que se incrementan. Ha dicho Charlie Mariotti, ex secretario general del PLD y actual de los posibles aspirantes a la candidatura por el PLD a la presidencia, que eso debería de continuarse y abrir un ámbito de investigación. ¿Cuál es la realidad, ingeniero? Y otros piden que le pongan dinamita y que exploten eso porque no hace sentido. Hay miedo. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un placer estar de nuevo en Matutino Su Mundo. Ya tuvimos la oportunidad hace unos meses ya, parece que fue ayer, pero hace unos meses, de estar aquí. Mira, el metro de Santo Domingo, tradicionalmente, desde sus inicios, ha sufrido ataques. Muchas veces por razones políticas, otras veces por razones profesionales de nuestra profesión, que no es ajena a conflictos personales, pero real y definitivamente, y sin ser mezquinos, gracias a Dios que tenemos un metro. En el año 2005, cuando el expresidente Leonel Fernández subió de nuevo a la presidencia, decidieron él, junto a Diandino Peña, hacer un metro de la nada. O sea, no había experiencia en la República Dominicana y tuvieron la osadía de hacer un metro. En ese entonces, si ustedes recuerdan y buscan hacia atrás, van a ver la gran cantidad de artículos periodísticos que se habló del metro, que si se iba a derrumbar, que si la parte que iba a Villamella se iba a caer,
los mismos razonamientos, por decirlo así, que existen en el día de hoy. El metro de Santo Domingo hacia Los Alcarrizos es una realidad. Todos los días, y en esta semana empezaron ataques de nuevo, no sabemos por qué. Nosotros volamos un dron semanalmente por encima del metro, de la parte que se puede volar, porque hay una parte que es subterránea de unos 800 metros. Y así como nosotros lo volamos, también lo vuelan otras personas, que pueden ser de la oposición política, como aparentemente es, y tienen que haber visto que ya todos los rieles están colocados. Y tienen que haber visto que ya los postes de energía eléctrica que van a energizar, valga la redundancia, el metro, están muy avanzados. Y que en este mes de junio, a finales del mes de junio, debemos empezar a tirar el cable. Han habido muchas fechas y por diferentes razones no se han podido cumplir. Y una de las cosas más importantes que nosotros podemos decir en cuanto al tiempo se refiere, que es cierto que nos hemos atrasado un poco, empieza desde el inicio del metro, vamos a decir así. El primer Picasso se dio en febrero del 2022, no en el 2020, en febrero de 2022. Y en ese entonces... 3 años. Tiene 3 años, sí. Los metros usualmente en la República Dominicana duran alrededor de 4 años y medio, no más de ahí. Así han durado tradicionalmente. Desde luego que cada condición es diferente. No es lo mismo la línea 1, que esencialmente en su mayor parte era subterránea, solamente tiene 5 o 6 estaciones que son elevadas. La línea 2 es totalmente subterránea, las condiciones son diferentes, las condiciones del terreno son diferentes. Y cuando se hace subterráneo hay pocas expropiaciones, no, nosotros le llamamos afecciones. De todas formas, por ejemplo, el túnel empezó a excavarse en julio del 2022 y se terminó de excavar en julio del año pasado, el túnel. Luego hay otras obras adicionales o conexas dentro del túnel, como son las placas, las impermeabilizaciones, los drenajes y la colocación de rieles que dentro del túnel se acaban el viernes. ¿En qué etapa estamos ya? Tenemos 3 fechas para el metro. Una parte es lo que llamamos la obra civil, que esencialmente es una vía marginal de alimentación, que es la marginal, que son 3 carriles que hay desde Los Alcarrizos hasta el kilómetro 9, un poquito antes más bien. Y la parte civil, que tiene que ver con pilotes, pilas, cabezales, el tablero, que es la losa, y las estaciones. Entonces, esa parte civil, lo que nos falta nada más es terminar las estaciones por dentro y la vía marginal, es decir, la avenida que está a mano derecha, que ya se empezó a asfaltar. Para eso nosotros tenemos como una fecha probable, muy probable, que terminemos en el mes próximo, finales del mes próximo, es decir, que para el 31 de julio es nuestra fecha de nosotros decir, mira, vamos a terminar. Si no hay ningún inconveniente, por ejemplo, si el clima no lo permite. ¿Para qué fecha, reitera? Usted oía hace un momentito que ustedes hablaban del inicio de la temporada ciclónica. Eso puede dar al traste con asfaltado y con terminar, pero sería cuestiones de atrasos de días. Luego hay otra parte, que es la parte electromecánica, que tiene que ver esencialmente con qué, bueno, tiene que ver con la colocación de rieles, que en eso estamos adelantados a lo que era nuestra programación, tiene que ver con la energización, y luego hay otras cosas como son las sujetaciones de tracción. El metro trabaja con un voltaje diferente a lo que usamos, por muchísimas razones. Una de las razones esenciales es que así nadie se puede pegar, porque el que se pega se va. O sea, ¿Esa parte concluiría cuándo entonces? Esa parte se concluye, debe estarse concluyendo alrededor de agosto. De agosto, y empezarán las pruebas del lugar. Luego de eso hay otras partes electromecánicas que no dependen de nosotros, sino de empresas internacionales. ¿Cómo que? Bueno, tenemos lo que se llama la señalización, tenemos lo que se llama los ATP, que Automatic Train Protection, que es lo que nos da seguridad.
Hay que cambiar las programaciones. Por ejemplo, si ustedes fueran al metro, yo creo que una vez les dije que íbamos a ir a verlo. Hay un gran centro de control que parece que estamos en otro país, donde cada tren se ve en pantallas, vamos a decir así. Eso hay que agregarle estas 5 estaciones. Así la programación cambia totalmente. Hay que meter más trenes, los tenemos. Y además de eso, nosotros, ellos nos han prometido que en febrero del año que viene nosotros debemos estar operando el tren comercialmente. Antes que eso vamos a ver un tren por arriba en algún momento haciendo las pruebas dinámicas, como se les llama. Adolfo. Sí, a la orden. Hace ya un tiempo estuviste con nosotros. Así es. Y estuvimos hablando precisamente del metro. Realmente, ¿cuándo es que van a finalizar? Porque es que ha llovido mucho después de los entaponamientos, están diariamente, la gente está Sí, con pero el grito al cielo con respecto a esto. claro. Entonces, ¿cuándo es ¿Cuándo que vamos a entregar? terminar? ¿Cuándo? Oficialmente nosotros pretendemos que en febrero del 2026 el metro estará trabajando comercialmente, es decir, podremos montar pasajeros En con la 8 seguridad meses. en 8 meses. Pero ya lo cambiaron porque Sí, anteriormente estaba- era para septiembre, que usted Era había para, hablado. era para septiembre, pero Y usted mismo nos dijo eso. Sí, claro que sí. Tuvimos dificultades con los suplidores internacionales, esencialmente Alemania, una empresa alemana y una empresa francesa, y en sus programaciones nos colocaron y se comprometieron. ¿Qué suplen esas 2 empresas alemanas? La empresa, pues le voy a decir, hay una empresa alemana, se llama Siemens, suple la señalización, tiene que ser la misma señalización, es decir, es la misma empresa que ha venido supliéndola porque es el mismo sistema, suple la parte de la protección automática de trenes. Hay otra empresa que se llamaba Thales, que fue vendida ahora a Hitachi, que suple la parte de las telecomunicaciones, es decir, el tren tiene que estar comunicado con el centro de control, tiene que tener una comunicación por radio tetra, que es una frecuencia militar. Acuérdense que el tren está protegido por el Ministerio de Defensa con una unidad especial que se llama CESMET. Y esencialmente eso, y hay otra empresa franco-dominicana que se llama Sofratesa, que tiene que ver con la parte del ticketing, esencialmente. Y hay otra empresa que se llama Alstom, que es la que suple los trenes, que tienen que ser los mismos trenes porque van en la misma línea, tienen que tener el mismo tamaño, el mismo gálibo, y eso. Los trenes van a llegar aproximadamente también en febrero, en marzo, pero tenemos trenes. Recuerden que nosotros hemos iniciado un proceso de ampliación de capacidad que también se ha retrasado por las mismas causas. Y en ese proceso tenemos trenes en el país para suplir ese pedazo de 5 kilómetros sin ningún problema. ¿Cuántos ingenieros de los que trabajaron o empresas en la primera línea del metro están trabajando en esta segunda línea? ¿Cuánto? Yo le podría decir como unos 10. Le pregunto precisamente porque hay mucho cuestionamiento de si saben o no saben, pero si son los mismos que trabajaron en la primera línea e hicieron un buen trabajo, se supone que son los mismos y y han ganado algunas licitaciones esencialmente porque tienen mucha experiencia en el área y parte de las cosas que se ponen cuando se hace una licitación es que tengan cierto tipo de experiencia, no necesariamente en trenes, pero en construcción de pilotes, de columna, pero muchos que trabajaron antes están trabajando actualmente también. O sea que la seguridad del metro está garantizada para sin ningún problema. Usted Yo voy a ser el primero que me voy a montar. Usted hablaba ahorita de el nivel de rechazo, de informaciones negativas que siempre son difundidas alrededor del metro desde sus inicios, desde cuando comenzamos a construir la primera línea del metro. Pero en este caso, el metro de los Alcarrizos ha tenido fuertes cuestionamientos, básicamente por algunas deficiencias o debilidades en la construcción. Por ejemplo, vamos a decir supuestas. Claro, supuestas. Por ejemplo, usted nos habló en la primera entrevista que tuvo con nosotros de que hubo en un momento que
que desbaratar como una parte de una... Ah, sí, claro, fue una viga. De vamos una a decir. viga. Un cabezal. Sí, un cabezal. Claro, claro. Ajá. Sí, en ese caso, yo creo que expliqué aquella vez, simple y llanamente falló el falso piso. Vamos a decirlo así, de esa manera. Claro. Entonces, se botó inmediatamente hacia abajo, se paró el vaciado, pero había que demoler eso. Ni la supervisión, que es una supervisión sumamente responsable, de gran prestigio, que es Epsalapco, una empresa con mucho prestigio nacional e internacional, que ha trabajado en presas, en carreteras, en aeropuertos, no lo iba a permitir, nosotros tampoco, porque somos ingenieros. Alguien dijo, bueno, pero eso se puede tapar y arreglar, y un pacho, no, por ahí va a pasar un tren que pesa muchísimo, lleno de gente. ¿Y por qué entonces, ingeniero? Y se desbarató eso, por eso un acto de responsabilidad fue satanizado, por decirlo así. Pero una cosa, ingeniero. Sí. Están saliendo imágenes, fotos, inclusive como aspecto que se está derrumbando. No, y también han salido fotos, ¿cómo se llama esto? Diciendo que hubo alguien desaprensivo que le dio a una columna y dijo, mira, se está descacarando. Porque, y si ustedes ven esa misma imagen, van a ver colores diferentes, porque lo que él desbarató son unas estrías que son de lujo, que eso sale en el molde, cuando tú lo quitas. Obras de arte. Una obra de arte. Entonces, eso lo habían resanado, estaba fresquecito y él fue y le dio. Pero esa foto que sale una columna como cayendo, ojalá los muchachos de producción encuentren algunas. Esa la sacan de cada 6 meses y se ve retocada abajo. ¿Pero qué es eso, ingeniero? No, esa parte que está ahí, que es una viga que va de lado, Ajá. eso está, y lo pueden ir a ver, frente a frente a Indubeca. Exactamente, frente a frente a Indubeca. ¿Por qué? Porque ahí se sacó un ramal de una línea que va a venir, se va a llamar la línea 3, que se ha mencionado mucho, que es el tren metropolitano, y va a poder conectar con el metro ahí. Entonces, esa es la previsión para esa línea. ¿Pero qué hace esa columna derrumbada ahí? No, pero no está derrumbada, es un apoyo. Ah. Es un apoyo, no es una columna derrumbada. Pero aclare eso, porque... No, pero que eso es un apoyo. El Pero ingeniero que que parece pasa, que se está cayendo. el ingeniero que pasa por ahí lo ve, y Ajá. entonces le hicieron unos hoyos con Photoshop abajo, muy chulo. sí, le hicieron Photoshop. Sí, sí, claro. Eso se Adolfo, puede Y, determinar. perdóname, Sí. Ana Desi, Sí. pero ¿cómo es que... o sea, ¿para qué hacen eso? ¿Quién sabe? Para Y molestar. no es demandable eso. ¿Tú crees? Digo yo porque... ¿Dónde lo ponen? Lo ponen en redes. Sí. Por ejemplo, tú dices, ¿por qué ahora se ven más que antes? Ajá. En el 2004 no habían todas estas redes. Claro. Ajá. Es un ataque. Entonces ustedes... Entonces ahora todo el mundo pretende ser periodista. Ajá. Pretende ser periodista y sube cualquier cosa en una red. Ajá. Y ingeniero también. Entonces, Sí, no, pero entonces usted periodista e descarta- ingeniero, porque hacen unos análisis estrambóticos que uno conclusiones. dice, wow. Yo me acuerdo que tú me preguntaste precisamente aquella vez que había un camión que se había subido en la estación, en la terminal de los Alcarrizos, y lo habían quitado porque se estaba moviendo y cayéndose. Y no, que era que estábamos regando los rieles y el camión tiene que moverse. Ya no estaba aquí, ahora estaba allá. Y decía, oye, eso se mueve. Y yo te dije aquella vez, haciendo un símil, que la casa donde tú vivías tenía que tener entre 2,50 metros y 3 metros de altura. Si eran Correcto. 2,50, un apartamento normal de los que nosotros vivimos, tú podías coger un edificio de 12 pisos y eso es lo que te ha enterrado para abajo. 30 a 35 metros. Entonces, yo creo que tú, José Tomás, me dijiste, no, eso no se va a mover nunca. Digo, no, tampoco yo puedo decir que no se va a mover nunca, porque se han caído pasar. puentes en Japón y en Estados La Unidos. Torre Entonces, Gemela cayó. papá Dios, las Torres Gemelas se cayeron, pero por otras causas. Pero la tumbaron, la la tumbaron, que es diferente, es exactamente. diferente. Pero por otras causas, digo, o sea, cualquier cosa puede pasar, pero todo está calculado y diseñado y construido de acuerdo a las normas de ingeniería de la República, a las normas internacionales más bien, normas europeas
y normas estadounidenses. Entonces usted descarta categóricamente que eso que está saliendo Totalmente falso. es totalmente Y tergiversado también. ¿Y cuánto nos va a costar al fin y al cabo? Porque nunca una obra de esta envergadura termina con el presupuesto inicial. Hay muchísimos trabajos, sobre todo la No, parte... yo le voy a decir ahora 36.500 millones de pesos. de pesos. De pesos. ¿Cuánto? ¿Es en dólares? 36.500 millones. En pesos, No sé, divídalo ahora entre 60 porque ahora da un poquito más. ¿Por cuántos vagoncitos? 5. 5 No, estaciones. ¿cuánto? 5 estaciones y queda preparado para 6 vagones ahora. 6 vagones. Pero él dice vagoncito, pero ¿y el trabajo que hubo que hacer ahí de desplazar No, a todas las Pero mire, personas cada que vagoncito vivían? vale 2.2 millones de Coge euros. ahí. De dólares, de De dólares. euros. Ah, de euros. 2.2 millones de euros cada vagón. Ingeniero, ¿cuál es de las 4 ingenierías que se están trabajando? ¿Cuál ha sido la más difícil para ustedes? Para nosotros la parte civil realmente, aunque hay otras que no dependen de nosotros y dependen de los ingenieros extranjeros, la parte civil le voy a decir por qué. Porque esta administración quiso democratizar el metro. Si ustedes ven otros lugares, es un solo contratista. Nosotros tenemos 36. Que fue un error de ustedes. Ese buscar democratizar lo que ha hecho es ralentizar el proceso No, y tal vez realmente- entrar otro que no debía Pero entrar en realmente esa no, y le licencia. voy a decir por qué no. Nos dio más trabajo, y me dio más trabajo a mí, que era el encargado de combinar los trabajos. Y le voy a decir por qué. Porque el que hacía el pilote, hacía su pilote, pero ahí dentro del pilote hay que dejar la pila, es decir, la parte que se ve arriba, que es la columna. Entonces era otro contratista. Y teníamos que combinar ese contratista con el contratista del pilote, y eso sí me dio trabajo, que él tuviera listo. Es decir, cuando empezamos a hacer el pilote tenía que estar... ¿Y por qué no siguieron con Odebrecht? Y con Pero ven acá. Andrade Gutiérrez, Odebrecht no. o sea, los brasileños. Vamos No. a sacar porque son 4 las brasileñas que trabajaron en el metro aquí. Sí. Dejemos a Odebrecht. No, pero que es de la Odebrecht más no mediana. trabajó en el metro. En la primera No, línea señor. No. 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 Odebrecht no trabajó en el metro. Odebrecht no. No, fueron los elevados. Y La Malespín. tunelación Y la hizo- Malespín está dentro. Malespín no está. No está en este. No, y yo creo que en la otra hizo algo de movimiento de tierra. Sí. ¿Por qué siguen consultando a Diandino Peña Criquet, que tiene un know-how, dicen los americanos? Que si lo hemos consultado, Sí. sí, se ha consultado. Bien Y hecho. por ejemplo, el diseñador, que alguien dijo que no era ingeniero civil en estos días. No se lleve de eso, no se lleve de eso. No, pero el diseñador de la primera etapa, la línea 1, es una empresa que se llama Teco, que tiene como presidente un ciudadano español, pero ya dominicano, casado con una dominicana, con familia aquí, entonces él es dominicano ya finalmente. Ese señor es un ingeniero de carreteras, caminos y puertos, creo que se llamaba así en España en la época en que se hizo ingeniero civil, ahora se llama ingeniero civil porque cambió la nomenclatura por asuntos mundiales, ¿no es verdad? Él también diseñó, se ganó la licitación para diseñar la línea 2A y 2B, y se ganó la licitación para la línea 2C, que nosotros la encontramos hecha la licitación. ¿En qué parte asesoró? Pero me oye eso, nosotros no licitamos, estaba hecha. ¿En qué Desde parte- hacía 50 años y hay seguridad jurídica y no hay alternativa. Ingeniero, ¿en qué parte Diandino Peña lo asesoró puntualmente a usted? En principio él nos dio les dio al director que se acercó a él, le dio muchas pautas. Una de ellas era democratizar. Acuérdense que cuando el ingeniero Diandino Peña inició el metro, la ley 340-06 no existía. Ok, entonces era algo que se podía hacer todavía grado a grado, y aunque no se notó, él diversificó. Sí, eso yo me enteré mucho diversificó, antes de él que diversificó. salieran todos estos temas. Yo me enteré por fuentes muy, muy seguras que fue uno de los tipos funcionarios del Estado que más amplió el tema de la Sí, participación. Él hizo que mucha gente participó en el metro. Eran construcciones diferentes, porque acuérdense que al ser túnel, entonces simple y llanamente son menos contratistas, porque es una máquina, que esa máquina él la compró PREP, y todavía la usamos ahora, aunque Ingeniería Estrella se la ganó. Nosotros lo que hacíamos era
que se la prestamos, si se dañaba, él la arreglaba y eso no estaba en su precio, el precio de la máquina. Entonces, pero todo lo que se hizo ahí adentro hay pocos contratistas en la parte bautizamos constructiva. como la comesola. Sí, le decían así, la No, comesola. no, era la excavadora. Eso es Es una una excavadora. La comesola es la que ¿A qué hace. se refiere a la toneladora? Es una Sí, sí. tuneladora, pero no es una tuneladora, se llama una rozadora. Ok. Porque las tuneladoras tienen otras características. Ok. Aquí hay varias toneladoras que se han utilizado en las presas. Y si usted ya utiliza esa máquina, no solamente debe encargarse del arreglo si se daña, debe pagar el uso porque esas máquinas... No, pues pero no se lo pagamos el uso tampoco. No, pero él debe pagar Sí, pero que el si uso yo de no la le máquina. pago el uso a él, no tiene que devolvérmelo para atrás. Ah, ok, perfecto. O sea que yo te diga, mira, Y tú la vas a hacer capacidad de multa. movilización, ¿cuántos pasajeros podrán movilizar esos 6 vagones? ¿Cuál es el estimado que ustedes tienen ya? 1.200. 1.200. Cada tren, 1.200. Cada vagón, 200 personas. Por Cada 6, vagón. 1.200. Cada vagón. Por hora. No, Por cada viaje, vagón. Por día. cada viaje. Viaje. Por cada viaje, ok. Por cada viaje. 1.200. Un dato interesante es, actualmente, hoy, se están moviendo en el metro de Santo Domingo 400.000 personas. 400.000 personas. ¿En qué tiempo? ¿No? En el día. En Durante el el día. día. En el día. Móntense en Villamella, pero que Sí. ustedes sepan. Tienen Ahora que hay ir más. al, Y la larga te voy a fila que invitar se- al y la metro, larga fila por que se hace favor, en Santo a la Domingo estación de la Norte. En lotería. todas partes. Mire, con respecto a las En de todas las terminales hay mucha fila. Claro. Sí. Y de eso podemos hablar ahora. Pero déjame decirte otra cosa. Hoy, nosotros estamos moviendo 120 millones de personas al año. Al año. 120 millones. Millones de personas al año. ¿Cuánto Más- subsidia el Estado? Porque eso es subsidiado Ahora vamos, también. sí, claro. Ahora vamos a hablar de otra cosa. Imagínense ustedes que esas 400.000 personas que hoy se metieron en el metro para trasladarse de un sitio a otro, tuvieran arriba, la ciudad Imposible. colapsa. La ciudad es un desastre en los tapones. Hay momentos en que yo venía ahora de mi casa, me tomó 10 minutos. Yo pensé que me iba a tomar más y llegué temprano, ¿no es verdad? Pero imagínense, yo tratar de venir de mi casa a las 12 del día, yo duro media hora, 40 minutos. Sí. Y estoy relativamente cerca. Los tapones han bajado un poco y la gente no se ha dado cuenta. Sí, han bajado un poco y en el 9 han bajado mucho porque La ha apertura. servido la solución que dieron. Ok. Pero los chelitos, lo que... Ahora vamos a hablar de los chelitos. Sí, ¿verdad? claro, porque uno ¿Cuánto paga cuánto, subsidias? son 20 pesos, Tú 20 pagas- 30. sí, se paga 20 pesos y esos 20 pesos están fijos Ajá. desde que el metro inició No, pero eso no puede en ser. el año Sí, 2008. pero ¿cuánto subsidia 20 el pesos. Estado? ¿Cuánto pone el Estado? El Estado pone alrededor de 17 pesos. Yo pensaba que era más. No, es posible que haya más, pero por otros factores de empleomanía y eso. O sea que en Hay muchos general empleados no en llega a el metro. 40 pesos. 37 pesos. Cuesta 37 pesos. Sí. Mire, ustedes Va a ir deben, subiendo por el dólar un poquito. deben revisar esa tarifa porque la Junta Central Electoral de 400 pesos que yo pagué por un acta de nacimiento le aumentó 200 pesos. Sí. Mire, el acta de nacimiento 600, el acta de reconocimiento 600. Revisen esa tarifa. De- Sí, bueno, lo que pasa, y le voy a decir y lo el que pasa. peaje Lo de que la pasa es que con el transporte es un servicio público. Claro. Es social, no se Es metan en- social, no se tú- lleve de mí. Entonces, Claro. no es un asunto que se pueda ver solamente como Y como está funcionando, financi- evidentemente funciona. financieramente, sino que es sociopolítico. Y eso, Exacto. y eso Una que nos decisión- vamos a relacionar. Sociopolítico, económico, entonces es muy difícil subirlo. Aunque, déjenme decirle también, hay un plan, porque se está cobrando, por ejemplo, en el de los Alcarrizos, 35 pesos. Pero cuando ellos se montan en una ruta de la 11, una parte va por la 27 y la otra parte sigue hasta el kilómetro 9. Cuando el tren esté, hay un túnel, o sea, un pasillo, vamos a decir así, que sin pagar más se montan en el metro. Lo mismo pasa en el teleférico que está De aquel lado, por en la- Gualey, por decirlo así. Ok. Salen y entran con los mismos 20 pesos. Mire la tarjeta aquí, señores. vamos a hacer Esta una es la pausa. tarjeta del metro. Ah, pues tú usas tu metro. Sí, Claro sí, que lo claro. uso. Sí. Esta Yo es lo la uso tarjeta también. del Yo también. metro. Y Yo ahora lo uso gratis, pero antes yo us- pagaba. Sí, usted la puede utilizar también para pagar en los corredores Sí, Vamos a hacer una igual. de las pausa. guaguas. Anadesi Ah, tiene de una eso podemos pregunta. hablar también más adelante. Ingeniero, de ese plan. vamos a hacer una pausa. Anadesi tiene una pregunta para ir a la pausa. Sí. Me gustaría saber el estatus, por ejemplo, en el caso de la extensión del metro en Santo Domingo Norte. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conversando con el ingeniero José Adolfo Herrera.
Él no se inmuta, él tiene cinturón negro en tolerancia. Así Vamos a es. la pausa. Bueno, seguimos aquí conversando con el ingeniero José Adolfo Herrera, asistente del director ejecutivo, asistente técnico de la construcción del metro, y particularmente estamos abordando la realidad del metro de Los Alcarrizos, sus situaciones y sus ataques que hay en los medios de comunicación y en las redes. Ana Daisy dejó una pregunta. Bueno, y también las declaraciones, que es algo agregado, las declaraciones que dio Charlie Mariotti con respecto a la debilidad de la extensión ahí en Los Alcarrizos, que tiene que ver con las columnas y las vigas. O sea, ¿qué opinión le merece eso? Y la extensión, por supuesto, de Santo Domingo Norte, del metro de Santo Domingo Norte, donde de verdad los moradores de esa demarcación, específicamente los que vienen de Punta, de Yamasá, de esas zonas aledañas, pues están con el grito al cielo por la cantidad de entaponamientos que hay por la zona. En la primera parte, sobre los conceptos emitidos por el señor Charles Mariotti, pues no tengo ninguna respuesta, no me merecen ninguna incertidumbre, por decirlo así, no son verdad. Entonces no tengo nada que opinar ni nada que discutir con él. ¿No es verdad lo que dice Charlie Mariotti? No, definitivamente. ¿Es especulación? Especulación y una declaración política, que eso es comprensible. Carecen de fundamentos. Totalmente. Porque él no es ingeniero. No, pero también puede tener un asesor, pero tampoco está bien asesorado. Ingeniero, esa parte a mí me gustaría que usted se la repita a su cámara personal. Ah, pero porque claro. Es un corte muy importante. Sí, sí. Esa reacción con a la muchísimo declaración de gusto. Mariotti. La declaración del señor Mariotti no tiene ningún fundamento y realmente no tiene ningún comentario que nosotros podamos aportarle, salvo esa, que no tiene ningún fundamento y carece de veracidad. Pero ustedes tenían una empresa y esa empresa ustedes la excluyeron de ese proyecto. ¿Cómo así? La empresa que estaba trabajando con las vigas. Aquella que tuvo el problema, esa era su última viga y ahí se quedó su contrato, porque para ganarse otro contrato tiene que haber más viga y esa era la última viga que se vació en el metro. Entonces, el último cabezal, porque es una viga corta y arriba que van las otras vigas. En cuanto a Santo Domingo Norte, Santo Domingo ¿qué Norte, está pasando perfecto. con Santo Domingo Norte? Bueno, Santo Domingo Norte se dio un primer Picasso. El diseño estaba hecho, como le dije también. Ahí sí se lo ganó la misma empresa y sí hubo una licitación nuestra. Porque le lleva mucha ventaja a otra gente porque tiene un know-how que vale muchos puntos. De todas formas, se hace una licitación internacional, es decir, pueden venir de otros países a hacerla. Muchas veces se unen empresas. Ahí esencialmente lo que tenemos son dificultades con las expropiaciones. Contrario a esta parte del 9 a Los Alcarrizos, hay muchos negocios, pero también había muchas viviendas. Y la cantidad de expropiaciones en la línea 12 hacia Los Alcarrizos sobrepasó 1.400 por una razón específica. Y es que no solo se le paga, como nosotros recibimos financiamientos internacionales, tenemos que seguir procedimientos muy rígidos y muy específicos. Ustedes han visto que el metro tradicionalmente no tiene, ¿cuál es la palabra que quiero usar? Escándalos con las expropiaciones como otras instituciones, porque se siguen procedimientos muy estrictos donde el propietario hace su evaluación. ¿Y no hay deuda su pendiente tasación. entonces? No, señor. ¿No hay deuda pendiente? De ahí ni un centavo. Nosotros no. Oh. Nosotros no, y somos, por ejemplo, en el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE, nosotros somos un ejemplo y vamos a darle charlas de cómo se hacen cada vez que ellos le prestan a alguien. Hemos ido a Lindri, a otras instituciones, a decir cómo lo hacemos. Una pregunta. Porque se respeta la integridad de la persona y se evalúa todo. Pero Ana dice... Pero en cuánto Sí, se ahora vamos incrementó al el otro presupuesto sitio. con eso, porque con el tema de la expropiación ahí, para no sacarlo, ¿en cuánto se incrementó el presupuesto? Porque Sí, a veces tú dices ahí fue que la parte que una se casa te incrementó cuesta más. 15, pero el negocio, dependiendo de lo que produzca, cuesta Claro, tanto. todo eso Entonces, se había establecido, aunque subió más de 1.000 millones de pesos
creció más que eso, el presupuesto de las expropiaciones, no, de las afecciones, porque no, expropiación es un término jurídico diferente, de las afecciones, porque se toma en cuenta, por ejemplo, lo que es, si tú tienes un negocio, se toma en cuenta lo que ese negocio produce o producía antes de tú cederme o negociar la casa con nosotros. Eso se hace en base a lo que se pague en impuestos. Pero parece que fueron generosos desde el punto de vista del uso. Fuimos justos. Exacto, a eso iba. Me llegó la palabra generoso desde el punto de vista de la justicia social. Sí, claro. Por ejemplo, no hemos visto, pues digo, no lo he visto. Sí, no se ha visto. No se ha visto ningún escándalo. Hubo un escándalo una vez, pero era una familia que se resistía a salir. De herencia. Entre ellos. Tenía un conflicto entre ellos. Pero le puedo decir, por ejemplo, que hubo casas o edificios, pero una casa que estaba dividida en cuartos o en mini apartamentos y había hasta 10 familias viviendo. Pero y a cada una de los, o sea, no solo se le retribuyó al propietario, sino que cada uno de los inquilinos se les pagaban 6 meses y lo ayudamos a mudarse. Sí, pero también. Por ejemplo, camiones para mudarlo. En el caso de Santo Domingo Norte. Entonces, Santo Domingo Norte, ahí es un poquito más difícil porque todos son negocios. Sí, pero ustedes hubo una planeación, sí, una planificación, claro, entonces ahora ustedes se sorprenden con la cantidad de negocios. Sí, por un momento es un proceso. Ahora, ¿cuál ha sido que hemos hecho? Bueno, nosotros pensábamos tener en el año 2025 alrededor de un 20% de las columnas levantadas y tenemos un 35% y no hemos expropiado la primera. Okay. No hemos pagado la primera expropiación todavía. Pero hemos, ya, si tú pasas por ahí, te vas a asombrar de tú pasas por ahí. No, por supuesto. Entonces tú sabes la cantidad de columnas que cuando hay. Yo tengo 35 ya. De las expropiaciones. El caos, el caos es terrible. Mientras siga la construcción, va a haber caos. Como decía... Esa construcción ha afectado mucho. Hoy son tapones, mañana serán soluciones. Hoy son tapones, mañana serán... Siempre es así. El desarrollo puede traer ese tipo de situaciones, lamentablemente. Claro. José Tomás. Cuando usted habla de... Y si tú vives por allá, tú trasladaste en vehículo, escúchame José Tomás, entonces tú lo estás sufriendo en carne propia. Así es. Como te toma media hora más. Y si estoy trabajando en la vía, más. Para de vez en cuando. Para temas de trabajo, por ejemplo, de nuestro diario digital, cuando usted habla de expropiaciones con la línea 2C, afecciones le llamamos. O afecciones, sí. como es la expresión correcta, 1.400, eso es millones. 1.400 millones. 1.400 afecciones. Gastamos 6.500 millones. Eso era lo que quería saber, 6.500 millones. Perfecto, gracias, muy amable. Y no le debemos nada a nadie. Hay una parte que es llegando al kilómetro 9 que se está trabajando ahora, es posible que ahí queden algunas sin pagar. ¿Cómo está? Yo supe, ingeniero, que cuando se hizo las incursiones iniciales para construir las líneas del metro 1 y no sé si la del 2, se iniciaron excavaciones hacia donde irían los próximos procesos de expansión. Sí, claro. Eso es así. Sí, es decir, el que se mete abajo en términos de ingeniería puede encontrar unas excavaciones y creo que parte de relé como quien va para Jaina. Le voy a decir o quien va para Boca Chica. Le voy a decir. Entonces, ¿cómo va ese proceso de expansión? No, bueno, las líneas del metro eran 6 o 7 en el plan maestro, como se llama. Y hay que, como le dije, no se puede ser mezquino. Real y efectivamente la programación que se hizo de ese plan maestro fue extraordinariamente buena y se tomó en cuenta porque ¿qué le falta al metro? Nosotros tenemos 2 líneas longitudinales. Ahora nosotros tenemos lo que se llama empezar a cerrar celdas, ¿no? Las que se empiecen a cruzar las líneas. Por eso tú te montas en Nueva York y una línea te puede montar de una y te monta en la R y te monta en la B y en una misma cosa, ¿cuál está más los ramales de congidenada? Todos esos ramales que tú puedas tener varias vías para llegar al mismo sitio. Y te puedo decir, por ejemplo, en donde está el Quinto Centenario, hay una estación que no recuerdo el nombre ahora, ahí debajo está otra estación que coge por ¿cómo se llama la calle de la policía? Que yo soy del campo. Leopoldo Navarro. Leopoldo Navarro, y eso llega hasta... pasa por el Palacio Nacional y eso llega hasta la zona colonial.
¿El qué? Una línea. Una línea. ¿Pero qué está pasando ahora? No, 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 ¿Qué pero va a está pasar? o sea, Está abajo programado. de esa estación que yo te digo está programado cómo se iba a hacer y se dejó construida porque ahora sería muy difícil hacerlo. Exacto. Igualmente, en el kilómetro 9, María Montés, hay una línea, hay una estación, debajo de esa estación, se sigue bajando, como en Estados Unidos, muchos han ido a Nueva York, ¿no verdad? Y hacen eso y tú ves, concho, otro piso más para abajo. Sí. Bueno, ahí hay una línea que sigue por la Luperón y llega a Jaina. Y esa No, esa nada más está, está hecha la estación, que es lo más difícil de hacer. Ah, sí. Y esa que cruza, que es un corte diagonal por debajo del palacio y cae en la zona colonial, ese túnel ya está hecho. No, nada más está hecho El arranque. el arranque. El arranque. Que ¿Y es el lo de difícil Jaina? porque el de Jaina? El de Jaina también está También. hecho en el kilómetro 9. ¿Cuántos metros Y hay de otro, metro hay para otro más, en Megacentro, ahí sí hay un pedazo como de 700, 800 metros Muy largo. que está hecho. ¿Cuántos metros le túnel. meten para adentro? Digamos que Para abajo. para arrancar. No está la estación, que debe tener 120 metros, y debe haber algunos 80, 90 metros más. O sea, unos 200 metros en promedio. Puede haber unos 200 hacia, metros. hacia donde se Hacia donde supone se que va a supone seguir que la va- expansión. Exacto, Es donde decir, que fue un proceso donde muy no- visionario. Fue un proceso totalmente visionario. Por eso hablábamos ahorita de esa columna torcida, que es un contrapeso realmente, porque la otra parte no está hecha, hacia que va a doblar por la prolongación 27 de febrero, donde está la viga inclinada, que la gente dice que se está cayendo, que se Que cayó. se ve como cayendo. No, eso es inclinado sobre una columna, porque es un Termínenlo contrapeso. rápido para que la Eso gente es se la, quite. esa es la previsión de lo que va para allá. Ya tiene la losa. Hay un Entonces- hotel aeropuerto diseñado dentro Entonces, Sí, para Boca hay, Chica pero- hay una salida, ¿verdad? Sí, para Boca Chica, no. Esa de Megacentro llega hasta Los Mameyes. Wow. ¿Y cómo qué tiempo nos va a tomar a nosotros como ciudad, como estado, 20 años. seguir avanzando en esas líneas? 50, 100 años. Exacto. Yo lo dije. Porque ese ha sido el desarrollo de los metros. Claro. Nueva York tiene más de 100 ¿Cuántos años. años tiene tu Hicieron una línea corta ahora de 3 estaciones Ajá. en el medio de Manhattan hace 3 años. Nunca se paran las extensiones. No, porque eso lo va determinando el desarrollo de las ciudades. Un ejemplo. Aquí se hizo un plan con la Agencia Francesa de Desarrollo en el año 2017 se contrató una empresa que se llama Sistra, lo hizo el Intran, para hacer el plan de movilidad urbana sostenible de la ciudad de Santo Domingo. Porque los metros no trabajan solos. Es un proceso que tiene que ser integral, por eso los corredores. No, se Ruta llamaban alimentadora. originalmente rutas alimentadoras. alimentadoras. Y eso fracasó. Exacto, entonces los corredores es lo que viene a sustituir eso, porque las rutas alimentadoras eran antes. Después de ese estudio, entonces los corredores, que son privados, o público-privados, o públicos, porque ONSA tiene corredores también, suplen eso. Y dentro del plan del Estado Dominicano está que con una sola tarifa tú te puedes montar en un autobús, desmontarte, montarte en el metro con los mismos pagos, con los mismos 35 pesos. Entonces va a subir, pero realmente no va a subir porque lo vamos a dividir por kilómetro entre todos los suplidores de servicio. Y el famoso monorriel que iría desde desde Herrera, creo, No, no es un monorriel, es un tranvía. teleférico, ¿no es? No, hay un teleférico. hasta Boca Chica, que No, por no, todas no. las Américas. No, vamos a ver. Ese es el tren metropolitano. No, el tren metropolitano, 300 pero esa pesos, parte que está ahí es lo que llaman los españoles un tren de cercanía. Sí. Porque son pocas paradas, usualmente un metro tiene una parada cada 1 kilómetro, 800 metros, porque se pone en los lugares donde más personas hay de comunidad y todavía hay falta por desarrollarse mucho. Entonces es un tren de cercanía que iría hasta Boca Chica y tendría un ramal que iría hasta el aeropuerto. Pero ¿por dónde iría exactamente? Por el Farallón. Es barato por eso. No es el que iría, porque el presidente Abinader lo anunció como en par de ocasiones, Sí. que uno se lo imaginaba por toda la 27, Tú llegas por la 27. pero por el centro de la 27 Bueno, y el por centro de las Américas. Por el centro de la 27 es muy difícil. Acuérdate que yo te dije que llega a Los Mameyes, la otra línea, se va a encontrar en los 3 ojos. En el 4.º ojo, esencialmente, ese terreno que está ahí es el más adecuado para hacer
una estación que le hicieron del otro lado y era de aquel lado que había que hacerla, para que los autobuses llegaran hasta ahí, la gente se monta en su tren y sigue para la ciudad por 2 vías, por el tren metropolitano, que va a salir por la 27, o se mete por Megacentro por allá. Va a tener 2 vías. Muchas gracias, ingeniero. Pero hay un tema antes de irnos, Ajá. el déficit en cuanto a los recursos, porque se ha dicho mucho que no hay cuarto para terminar el metro. ¿Cuál es la realidad? La realidad es la siguiente. El Estado Dominicano se rige por una ley que se llama Ley de Ingresos y Gastos Públicos. Entonces, en base a esa ley, dependiendo de los ingresos que tenemos, nosotros recibimos, de acuerdo a nuestro presupuesto, los recursos. Entonces, dinero hay, sí, hay dinero que lo vamos a pagar este año y dinero que lo vamos a pagar el año que viene. 36.500 millones. Sí, pero se ha pagado ya mucho de eso. ¿De qué? Se ha pagado mucho de eso. Exacto, digo, pero que es ratificando que es el presupuesto. Ese es el presupuesto. Al día de hoy nosotros tenemos como cantidad segura que esa. El dinero no se va para el metro. El Banco No se debe parar Centroamericano es, yo trabajo para el Parlacén. Okay. Es nuestra entidad financiera. ¿Van a ustedes a aplicar otro préstamo No sé, para monorriel y el tren? No sé, eso no sé. No Porque está contemplado. nosotros como OPRED nada más tenemos la parte que es de Los Alcarrizos y de Santo Domingo Norte hacia Punta de Villamella, que son 2 estaciones, 2 kilómetros y medio. Mi última es una especie de recomendación. No sé quién maneja la comunicación allá, pero un éxito que tuvo Leonel Fernández al designar a Deandino Peña, yo recuerdo aquel decreto y aquella pregunta en portada del periódico El Nacional, Radamés Gómez Pepín siendo Radamés Gómez Pepín. ¿Qué es el Metro de Santo Domingo? Le pusieron al mejor relacionador público al Metro de Santo Domingo, Nanfi Rodríguez. Yo creo que deben manejar la parte de la comunicación. Hay una... Mire, un equipo, un comité de crisis, porque no es verdad, si es fake news lo que ustedes dicen, que la gente tenga tan poca credibilidad en un trabajo que se está invirtiendo tanto dinero. O sea, que una noticia falsa sea más importante que el combo de informaciones oficiales que usted ha dado aquí. Haciendo honor a la verdad, es un fallo que tradicionalmente ha tenido el metro porque no tenemos presupuestos, ninguno, para eso. Pero es un déficit del Estado. Claro. Es bueno, yo digo un déficit nuestro porque la única cosa que tenemos, por ejemplo, para publicidad es para publicar las licitaciones. 200,000 pesos. Una tontería. Yo dije eso porque yo me sé. Es posible que sea más, que sea un par de millones de pesos, pero es para las publicaciones. Eso se ve en 3 publicaciones en el Nuevo Día. De licitaciones, nada más. Entonces, no eso es un fallo del para Estado. nada más. Entonces sí, es Entonces, un fallo porque no tenemos en una crisis cómo defendernos. Hay que ¿Cómo salirse a defender de las contrarrestar redes. Entonces, hay que, cuando nos No, pero eso invitan, lo nos hace el invitan gobierno. programas como este con gran audiencia y gran credibilidad, Claro, venimos huyendo, entonces, aunque sea a las 6 de la madrugada. Es una obra del gobierno que debió asumir la prensa de la presidencia. Entonces aquí hay que decirle... Bueno, déjeme decirle una cosa. A Mr. No hay que llamarle la atención con eso. Pero A mira, Mr. No. yo no ¿Sabes cuál es ¿Quién Mr. No? Sí, yo sé quién es. Sí, no lo diga, no lo diga. Ya lo conocemos. Yo me voy a meter debajo de esa. Hay que decirle que eso se necesita. Por Dios. Son cosas que pasan pero nosotros sí tenemos y esperamos que antes de irnos de ahí ya tengamos un presupuesto decente para que publicidad. sí. Hay un dato Pero muy no, interesante. no solo para publicidad. Pero discúlpeme. déjame decirte esto, hay un dato interesante. Sí. En la campaña electoral, que nosotros anunciamos que habíamos sobrepasado 110 millones de personas el año pasado, el presidente Fernández lo puso como un logro de su gobierno. Mira lo que logramos. Entonces, eso venía después de él dar un mensaje en las pantallas, en las calles, y después salía lo del metro. Entonces, todas las agencias publicitarias entendieron que la publicidad era nuestra. Ya usted sabe. Entonces ya tú sabes la presión que recibimos. De que a mí me están poniendo y a mí no me han dado. Y yo estoy defiendo el metro. Y no sé qué. Pero cualquier proyecto de esto que siempre generan controversia, justo al lado del despacho de la dirección ejecutiva se coloca la oficina de comunicaciones. Al lado, inclusive la estructura jerárquica de organigrama. Ahí está el- Se pone al lado el despacho de comunicación, al lado de la dirección ejecutiva. Así está puesto. ¿Eh?
pero sin presupuesto. No hay que poner Pero tienen que demandar el presupuesto dinero. Es contrato. Gracias, ingeniero. A la orden siempre estamos prestos a venir, a contestar cualquier pregunta que surja de ustedes, que sabemos que son preguntas que surgen de la comunidad. Sí. Y siempre estamos a la orden y el director técnico el director ejecutivo, perdón, le manda sus saludos y su respeto y lo felicita por este espacio. Muchas Para gracias. él, para Vamos a hacer nosotros. una pausa. Retornamos con el resto del contenido de este programa de hoy. Regresamos y continuamos aquí con Matutino Su Mundo en este lunes ya 2 de junio del año 2025. De más importante, señores, el caso del detective o el supuesto detective, como lo han llamado, Ángel Martínez, se complica cada día. Ahora se suma al Festival de Querellas en su contra, una presentada por la ministra de Interior y Policía. Recuerden que ya había presentado una querella contra él también por difamación e injuria Milagros Marina de Camps Germán, la hija de Milagros Germán, exministra de Cultura, y del fenecido político Atuey de Camps, que fue presidente fundador del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido del Toro. Pero también hay otras demandas que se han ido sumando, la del periodista Margavila Riverón. O sea, parece que tiene una situación jurídica en la República Dominicana bastante complicada el detective, y de hecho llegan informaciones provenientes de Estados Unidos donde desmienten las informaciones que él había ofrecido, porque él se había vendido como una persona que había colaborado en investigación de casos importantes con la DEA, con el FBI, con todas las agencias de investigación de los Estados Unidos, y que supuestamente él como detective tenía la categoría C, o sea que le permitía acceder inclusive a información sensible relacionadas con los casos de drogas, con los casos de delitos de altísimo nivel. Y parecería que esa torre de Babel que había construido el detective Ángel Martínez en las plataformas digitales se le está desmoronando. ¿Es así? ¿Cómo se llama el gran detective que creó una serie en Inglaterra? ¿Cómo que se llama? El inspector Dasher. No, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, ajá. A él le llaman el Sherlock Holmes, ahora dominicano. Hay quienes dicen que él es un... ¿Cómo se llama? No es mitómano, no es un mitómano. Pero él es un mitómano, sí. súmale el Sí, mitómano y también. que tiene un padecimiento que él no ha sido medicado ni tratado, que tiene que ver con una bipolaridad a sus 70 años, porque él se crea unas profesiones y unas situaciones. Lo lamentable, mirando la tipificación que se le dio, o sea, a la querella, es una querella, tanto para la Torita como a Ingrid Jorge Pérez, como para el supuesto detective que la DEA dice que nunca ha trabajado ni siquiera en ninguna agencia, dice la DEA, y cuando la DEA dice eso yo le creo a la DEA, porque la DEA tiene su reputación, su doble reputación. Entonces, cuando tú lees lo lamentable de la tipificación o de los artículos que usan en las dos querellas, la barra de defensa de la ministra de Interior y Policía, es la debilidad que se tiene, pero ya no es de ella, sino del sistema, del Código Penal y a la vez su procesal. Yo ahora voy a hacer una práctica periodística, si me da la gana, de desacreditar a todo el mundo, porque es que es una multica de 500 pesos y una privación de libertad de 3 meses para todas las cosas para la difamación que se le ha hecho o que se acostumbra ahora en la nueva comunicación a hacer aquí en la República Dominicana. Yo en lo particular, que acabo de tener un excelente desempeño en la presentación de mi tesis que tiene que ver con libertad de expresión, estoy profundamente frustrado con el sistema judicial en la República Dominicana o el régimen de consecuencia. No es verdad que ningún descamisado, ningún periodista va a jugar con mi reputación, que me ha costado en la parte que tiene que ver con Roberto Monclús, decir algo y yo dejarlo pasar para luego judicializarlo y que vengan y le pongan una multa de 500 pesos y que una privación y todo quedó ahí. Pero y todo lo que tú has dicho, Claro. pero todo lo que tú has dicho de mí.
Yo inclusive a mí se me critica porque yo salgo a responder en las redes sociales y lo primero que yo le digo a alguien que hace un comentario negativo sobre mí, yo le digo, ¿usted me conoce? Dígame si usted me conoce. Si usted no me conoce, usted está hablando una mentira grande, hay que enfrentarlo. Porque todo eso que han dicho de la ministra, de la hija de Milagro, y lo grande es que tú vas a tertulia de gente que tú crees que son pensantes y aseguran que sí, que es verdad lo que se está diciendo, porque un fascineroso, un mercenario, verdad, mediático, se encarga de decir sin ningún tipo de control todo lo que se le viene. A veces campañas inducidas, sugeridas y con un mayor presupuesto que ustedes no se pueden imaginar en dinero para desacreditar a alguien. Y uno se pregunta, ¿pero qué fue lo que ella hizo? Por ejemplo, en el caso de la ministra, ¿qué cosa tan grande ella ha hecho? Hacer su trabajo. Hacer su trabajo. Ser mujer, ser la segunda mujer en la historia de la República Dominicana que ocupa una posición que durante todo el tiempo estuvo reservada para hombres. Y además asumirla como es ella, Farideh Raful, con templanza, con responsabilidad y con apego a la ley. Señores, porque aquí hay un desorden que hay que resolver y hay personas que les fascina vivir en medio del caos y del desorden porque de eso obtienen beneficios. Entonces, como ella es mujer y ha venido a aplicar la ley independientemente de los sectores que tenga que enfrentar, por eso la atacan tanto. Yo estoy de acuerdo contigo. Señores, el daño que se le infringe a una persona cuando es tocado su nombre, su trayectoria, su honorabilidad, su decencia y su dignidad, no hay cómo pagarlo. No hay cómo recoger con una simple disculpa todo el daño moral, toda la lesión a la dignidad, a la prestancia y a la trayectoria de esa persona. Ay, bueno, yo presento mi disculpa con fulano de tal o fulano de tal porque dije algo incorrecto, porque la injurié. Ajá, con esa simple disculpa. Por eso es que necesitamos una reforma del Código Penal urgente. Pero óyeme, no, ahí lo iba a conectar, el tema de la nueva ley de libertad de expresión. Esto es lo que viene a revelar, que aquí hay como poner en su sitio al que difama o injuria. Claro. Esto lo está demostrando. Porque lo que viene a promover esta nueva pero las ley, penas son muy benignas para el daño que se te hace. Porque tú comienzas con la parte que se designó en el ministerio, no. Es que ella se perfilaba como un relevo político con una proyección superior, inclusive a convertirse en un aspirante a la presidencia, ¿no? Pero aquí tenemos que irnos sustrayendo lo más que podamos del tema de que por qué mujer. Yo creo que aquí la mujer ha ganado mucho espacio. Y Farideh es uno de ellas. Claro. Diputada, no tanto, señor diputado, no tanto. Espérate, a la mujer no. Pero hay un sesgo. Han tenido que luchar por una cuota que yo no estoy de acuerdo. Eso no es verdad. No, pero espérense. Después de casi 500 años fue que tuvimos una rectora, eso no es verdad. Pero vamos por partes. No hemos tenido una presidenta de la Suprema Corte de Justicia. No la hemos tenido en la historia. Ni una ministra de Defensa. Tampoco. Pero verifica los ministerios, quiénes lo están representando. Pero vamos por partes. ¿En qué yo me refiero? ¿Cuántas mujeres hay ahora mismo? Pero ¿cuántas senadoras? ¿En qué yo me refiero? Pero ¿cuántos diputados tenemos en el Congreso Nacional? Pero escuchen la idea. A ella, yo no creo que se le esté atacando por ser mujer. A ella se le está atacando porque ella es una política que cuando estuvo con la mandarria en la oposición, se la aplicó a todo el mundo. Y duro. Sí. Y durísimo. Todas las veces eso yo lo conozco como retaliación. Espérate, no, retaliación no, porque si hay algo contra ella que se le pueda decir, se le debe decir, porque ella es política y ejerce el poder. Y las veces que haya que reconocérsela, como se la hemos reconocido aquí en muchas ocasiones. Aquí, mi hermano amado y querido, recurso, yo trabajé con una mujer por ser mujer. Y decían que era lesbiana, que vivía, que llegaba borracha y todo eso. Y le voy a dar un dato. Una vez ella me dijo, no lo voy a mencionar el nombre, tú me disculpas. Tempranito, Roberto, yo quiero una reunión temprana. Digo yo, hoy voy a demostrar si es verdad que ella es una borrachona, porque es a las 6:30 que ella me quiere ver, para una reunión de estrategia.
y yo me acerqué. Dilo claro. Ahí no había un tufo. No, Dilo no, no, claro. no, hay que mencionar. Ahí no, dije que me desperté. Aquí Tomás. se construyen, aquí hay una industria de la Sí, difamación eso es verdad. contra las Hay mujeres. sicariato mediático Contra aquí en la las República mujeres. Dominicana y le pagan muy caro a esa gente. Mira, yo estoy de acuerdo con la defensa de Farideh porque cuesta mucho uno Vámonos, tener señores. una trayectoria, tener gran incidencia, para que de la noche a la mañana venga un Juan Pérez cualquiera y quiera destruir la trayectoria que uno Y oigan lo que voy le a ha decir, costado son tanto muy pocas sacrificio a uno. las mujeres que alcanzan de que comité político. Y si tienen perfil Yo. para ser tú, que eres una excepción, para ser la presidenta de esa organización política, comienzan a decir, pero- tú no vas a poner una mujer, a dirigir un partido que se construyó Pero- con tales ideales, que lo he escuchado. Y es más, le voy a revelar a ver algo. si da tiempo. Le voy a revelar algo. La vez que se perfiló para ser la candidata idónea del Partido Revolucionario Dominicano ante el Se desgobierno acabó el de tiempo, Hipólito señores. Mejía, Milagros Ortiz Bosch. Usted sabe lo que me dijo un miembro de la de la comisión política de ese partido y miembro del comité Se acabó el ejecutivo. tiempo, compañero. Este partido, oigan bien, un partido que se fundó en el 1939 Van a llevar, con ideales democráticos, que ese partido no estaba preparado para tener una candidata presidencial. Vamos. No vale la pena ser una organización. Compañero, en producción, ¿da tiempo escuchar a la señora Ingrid Jorge? ¿Da tiempo? No da tiempo. No da Nos tiempo. vemos mañana. Lo Pero podemos Mañana, hacer lo mañana. veremos mañana entonces.